Buenas tardes a todos y a todos desde Padis Canarias. Sean bienvenidos a este encuentro en esta tarde, esta mesa redonda, que hemos querido tener dentro de nuestra programación este año con los miembros del grupo de acompañantes de Crismón. Nos acercaremos hoy a cómo ha sido la génesis y la historia de la conformación de este grupo de acompañantes y sobre todo tenemos con nosotros el lujo de tener a varios miembros del equipo de acompañantes en esta tarde para que sean ellos los que en primera persona y en clave testimonial nos hablen de lo que ha significado y de la importancia de esta iniciativa, no solo a nivel personal para cada uno de ellos, sino de las personas que han acompañado también desde este grupo. Con nosotros en esta tarde tenemos en primer lugar a Sor Elisa Mármol, misionera del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, religiosa, que ha estado 17 años en Bolivia, ahora mismo se encuentra en Madrid y desarrolla su misión en diferentes ámbitos, uno de ellos en este grupo de acompañantes de Crismón. Tenemos con nosotros también en esta tarde a don Luis Mariano González, agente de pastoral de la parroquia de San Francisco Javier de Pinto, en la Comunidad de Madrid, trabajador social de la Mancomunidad de Municipios de Madrid, miembro de la Comunidad de Crismón y que ha trabajado también en este grupo, desde este grupo y desde la Comunidad Crismón, en las reflexiones en torno al tema del acompañamiento institucional. Luego tendremos ocasión de profundizar qué significa esto. Con nosotros tenemos también en esta tarde a don Alberto Hélices Vallejo, miembro de la comunidad Crismón, ha sido también presidente de esta comunidad, es coordinador de formación en la comunidad Crismón desde el año 2010, ha participado con algunos artículos en algunas obras colectivas que se han publicado en los últimos años sobre el tema de la pastoral de la diversidad sexual y de género. Y además también ha sido interlocutor con el grupo de padres y familias con hijos LGBT creado por la Archidiócesis de Madrid. Sean todos bienvenidos en esta tarde a este espacio de Padis Canarias. Si les parece, ahora le doy la palabra, antes de escucharle a cada uno de ellos de manera individual, le doy la palabra a Alberto para que sea él quien nos cuente un poco de recorrido histórico del grupo de acompañantes de Crismón. No se te oye, Alberto. Decía que muchas gracias, Cristóbal, por la invitación, también a Padis Canarias por organizar este acto y también por poder participar en él. También gracias a los que escucháis, ¿no? esta grabación. El grupo de acompañantes de Crismón se fundó en septiembre de 2017. Se hizo tras la organización de un taller que se titulaba ¿Qué es y para qué sirve el acompañamiento espiritual?, que tuvo lugar en febrero de 2017. Previo a este taller se organizó en noviembre de 2016 una charla con el mismo título que facilitó tanto el taller como la charla María Luisa Berzosa, que también es religiosa de la Congregación de las Hijas de Jesús. Y este grupo, después de tener esta charla, se organizó el taller de un día entero y en este taller se juntó un grupo de gente y se hizo una propuesta al final del taller y esa fue el primer grupo que formó parte de este grupo de acompañantes. Luego se añadió más personas y todo esto se formó dentro de Crismón, que significa Cristianos de Madrid Homosexuales, que es una asociación de diversidad sexual y de género que se inscribió en el registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid en junio de 2006 y fue declarada de utilidad pública en marzo de 2017. Al principio, las personas que formaron parte del grupo pues fueron laicas, sacerdotes, religiosas, heterosexuales, homosexuales, hombres, mujeres, toda esta gente bastante diversa fueron los componentes iniciales de este grupo. El grupo inicial se concibió para acompañar
a cualquier persona que lo solicitara, aunque en la práctica se ha especializado en la diversidad sexual o de género. Dentro del grupo existen personas con experiencia en acompañamiento de grupos de diversidad sexual. Por ejemplo, hay gente que acompaña a grupos de familias, a grupos de personalización de la fe, utilizando la metodología de Jesús Garrido, pero aplicada a la diversidad sexual. También hay grupos de diversidad que se acompañan de diversidad de género, como el grupo de mujeres trans en situación de prostitución en Santa Cruz de Tenerife. Y también se ha acompañado a personas consagradas, incluso a obispos, a personas homosexuales, bisexuales. Se inició la andadura del grupo leyendo un libro de acompañamiento pastoral escrito por Antonio Ávila para hacer un itinerario conjunto, tanto de formación de las personas del grupo y para acompañarnos mutuamente. Esto ha sido muy importante. Un consejo de María Luisa, que fue la que inicialmente promovió también que se formara este grupo. Cuantas más personas acompaño, más necesito yo misma ser acompañada. Y luego la riqueza del grupo ha venido fundamentalmente por las conexiones y la implicación personal de las personas que lo han formado. Algunos miembros del grupo pues, han participado, por ejemplo, en la redacción de los primeros libros editados en español sobre temas de cristianismo y diversidad sexual. O, por ejemplo, personas del grupo han colaborado en sesiones sobre la diversidad sexual y de género en el máster de pastoral familiar de la Universidad de Comillas, o han hecho presentaciones en diversos lugares en España del libro Tender un puente. También, por ejemplo, se han escrito artículos sobre diversidad sexual, se han hecho traducciones de libros para apoyo de familias con hijos LGTBI. También se ha invitado a gente de este grupo para organizar talleres, conferencias. Hay personas como la persona que nos ha estado presentando que está haciendo su tesis doctoral en acompañamiento de personas con diversidad sexual y de género. También ha habido personas que han acompañado comunidades arcoíris. Entonces, bueno, digamos que realmente la riqueza del grupo viene de sus integrantes. Y tras todos estos años de andadura, pues ha habido personas que han salido, otras que han entrado. Y también este grupo no solamente se ha centrado en el acompañamiento personal, sino también ha participado en acompañamiento de familias. También está vinculado con personas dentro del grupo que están dentro del grupo de familias de Crismón. También ha hecho acompañamiento institucional, del que hablaremos luego más adelante, de personas consagradas. Y finalmente también, pues, digamos, la pastoral, ¿no?, de la diversidad ha colaborado, los miembros, ¿no?, a título individual han colaborado y también a veces conjuntamente y dentro del grupo en la pastoral en general de la diversidad sexual. Y con esto termino la presentación y le doy la palabra de vuelta a Cristóbal. Gracias. Muchas gracias, Alberto, por esta presentación histórica. Ahora les pediría a los tres miembros de la mesa, tanto a Elisa, a Luisma como a Alberto, que tuvieran una breve introducción, presentación, testimonio de qué ha significado personalmente para ustedes como acompañantes la experiencia del grupo de acompañantes, pero sobre todo desde vuestra experiencia personal también cómo habéis vivido ese servicio a los demás, de manera especial a los creyentes, a los cristianos y cristianas LGBT. Elisa primero, luego Luisma, luego Alberto. Hago, perdón, un inciso, hago simplemente una aclaración para la buena gestión. Sabemos que después de acabar estas intervenciones podemos intervenir con nuestras preguntas a los miembros de la mesa, pero todas las intervenciones las haremos escritas y a través del chat para poder organizarnos. Gracias. Elisa, tienes la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Cristóbal, por invitarme, ¿no?, a esta mesa y también a Padis Canarias por ello, ¿no? Comencé a formar parte del grupo de acompañantes de Crismón en septiembre del 2019 y, bueno, anteriormente, estando en Bolivia, pues
tuve, ¿no?, la experiencia de acompañamiento espiritual tanto en la formación inicial, con religiosos de otras congregaciones y con laicos, ¿no? Y bueno, pues cuando vine a España, pues busqué dónde tener contacto con alguna realidad, ¿no?, que me sacara del despacho, y a través de una amiga religiosa que has nombrado, ¿no?, María Luisa, pues comencé a participar en la oración que tenían los jueves en Crismón y en algunas Eucaristías, y poco después a formar parte del grupo de acompañantes. Es verdad que después, esto antes de la pandemia, ¿no? Y luego lo que sí que he continuado ha sido en el grupo sobre todo de acompañantes. Bueno, elegí esta nueva frontera en la que voy aprendiendo tanto, ¿no? Para mí, trabajar en este campo y acercarme a la diversidad sexual desde el grupo de acompañantes, pues ha significado varias cosas que quiero compartir, ¿no? La primera sería escuchar un grito que hay en personas concretas, un grito de inclusión, de comprensión, de acompañamiento. También ha significado mucho aprendizaje, ¿no? Acercarme a esta realidad de diversidad sexual y de género desde personas concretas. Es decir, esto he podido poner nombres, poner rostros, ¿no? El conocer a padres con hijos homosexuales, con hijos trans, conocer sus historias de lucha, de aceptación, de compromiso. Personas concretas, ¿no?, que acompaño, y bueno, pues también compañeros del grupo, ¿no?, con tanta preparación y compromiso. Casi todo lo que han dicho es más de todo de ellos, ¿no? Bueno, también ha significado para mí estar en el grupo pues mucho trabajo interior, ¿no?, de apertura de mente, de corazón, de respeto, también de descubrir mis miedos, mis prejuicios, de ir aprendiendo a conjugar la visibilización del servicio que presto en mi congregación, ¿no?, por tener ahora un cargo institucional, y bueno, pues la prudencia también, ¿no? Trabajo interior de dejarme afectar, de transformar, ¿no?, por personas concretas, creyentes que desean su reconocimiento y su lugar dentro de las comunidades cristianas. También ha significado para mí pues darme cuenta, ¿no?, darme cuenta de lo mucho que necesitamos en la Iglesia y en la vida religiosa, la formación afectivo-sexual y trabajar la diversidad sexual y de género. Trabajar en la inclusión y en descubrir que la homosexualidad y la bisexualidad no son enfermedades, ¿no? Mi servicio es desde el acompañamiento espiritual, desde la escucha, desde la aceptación, intentando esa empatía, ese respeto, hacer de espejo para que la otra persona se aclare, ¿no?, en su mundo interior y descubra su riqueza. Este arte, ¿no?, del acompañamiento del que habla también el Papa Francisco, quitarse las sandalias ante la tierra sagrada, ¿no?, de cada persona. Me encanta una canción que, bueno, me la repito yo por dentro, ¿no? Nada de lo humano me es ajeno. Y como en la misma canción va diciendo, ¿no?, me he encarnado en vuestro barro para darle vida con mi amor, ¿no? Es decir, el Señor que lo hace así, ¿no?, que nada de lo humano le es ajeno y que, bueno, pues me invita también a mí, ¿no? Y bueno, percibo el acompañamiento como una gran herramienta, ¿no?, en el crecimiento personal, algo muy necesario para no caer, ¿no?, en el autoengaño y continuar pues ese proceso de crecimiento, de sanación, ¿no?, que dura toda la vida. Yo lo percibo como una gracia y un regalo, ¿no?, tener como ese espacio de escucha, de clarificación, de poder fluir, ¿no?, cuando no te sientes juzgado, sino acogido. Y bueno, yo creo que los acompañantes ideales no existen, existen los posibles, ¿no? Y bueno, pues desde ahí nos convertimos en mediaciones.
Y bueno, algo que he compartido en el grupo es que para mí en el acompañamiento pues somos tres, ¿no? El acompañante, el acompañado y el espíritu, ¿no? Y esto me da como mucha confianza. Esto me ha dado el poder hacer acompañamientos a veces pues difíciles, ¿no? Muy desafiantes. Yo percibo el acompañamiento como un ministerio, como decía, este servicio delicado que es pisar tierra de otro, ¿no? Y bueno, pues un arte que también pues, necesita de técnicas, de experiencia y de supervisión de los demás, de los acompañamientos, ¿no? Entonces a mí me ha ayudado mucho tanto en Bolivia como ahora en España pues tener este grupo de acompañantes para seguir formándonos, para supervisar los acompañamientos, ¿no? El grupo me da seguridad, me ayuda a contrastar, a pedir luz, a confirmar intuiciones. Y bueno, creo que en el acompañamiento lo que no puede faltar es esa escucha activa, esa empatía, ese dejar al lado y cuidar mucho esto de los prejuicios, de las etiquetas, de centrarme en la persona, ¿no? Que tengo delante, pues es atenta al lenguaje, al verbal, al no verbal. Bueno, todo lo que lleva el acompañamiento, ¿no? Y bueno, partiendo de este convencimiento de que es mucho más importante lo que escuchamos que lo que podemos decir, ¿no? Porque esto, ¿no? Cuando el acompañado comparte su realidad y verbaliza sus esperanzas, pues se encuentra consigo mismo, ¿no? Le está poniendo palabra a su realidad. Esto, bueno, pues le permite a la persona, ¿no? Construirse, reconstruirse y movilizar pues todas sus potencialidades. Entonces yo creo que es muy importante esa capacidad de crear un clima, ¿no? En que la otra persona pues no tenga miedo, no se sienta juzgado, pueda manifestar su yo real, ¿no? Sin necesidad de ocultarse detrás de ninguna máscara, ¿no? Yo creo que es esto, ¿no? Debemos siempre procurar, ¿no? Que el acompañamiento sea ese espacio donde la persona se sienta, como digo, escuchada, ¿no? Y bueno, para terminar, pues decir que encuentro, ¿no? En la vida de Jesús un estilo, unas cualidades que me ayudan a seguir realizando este servicio, ¿no? Este Jesús que encuentra a las personas allí donde están, ¿no? Y que les abre a preguntas esenciales, ¿no? Y que trata pues a cada uno de forma personal, con respeto, con compasión, reconociendo su dignidad. Y permite también a las personas, ¿no? Ignorar o rechazar su ayuda. Y les ayuda pues a saciar su hambre y su sed de Dios. Entonces, bueno, pues fijándome en él y pues me ayuda mucho, ¿no? A poder hacer este servicio. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Elisa. Escuchamos ahora a Luis Mariano. Bueno, yo me he encontrado misionando en una frontera inesperada. Me he encontrado poniendo rostro y nombre por aquellos que rezaba hace años, a los que no conocía, siguiendo las indicaciones de un amigo monje del monasterio de Santa María de Sobrado, donde suelo pasar, sobre todo anteriormente, alguna semana de retiro. Y él me invitaba a decir: Luisma, cuando reces, reza por aquellos que hoy no tienen rostro ni nombre, pero que el Señor te los va a ir poniendo en el camino. Ellas serán para ti caricia de Dios en tu vida de fe, y tenle siempre en cuenta. Ahora, mirando con retrospectiva, veo que esas palabras de este amigo monje del Cister de Santa María de Sobrado, pues se ha hecho realidad. Y de repente, pues me encuentro misionando en una tierra fronteriza, en una misión complicada, lo que el Papa denomina fronteras existenciales, y esta es una, sin duda. Esta es un espacio
intenso, es un espacio misterioso, desafiante, que requiere de personas que generosamente se dejen interpelar, que generosamente vayan caminando al lado de, para intentar invitar a las personas a reconciliar su fe, su orientación sexual o identidad de género. Y todo esto lo he podido y lo seguimos llevando a cabo gracias a esta experiencia comunitaria del grupo de acompañantes de Crismón, ¿no? Que, como bien ha dicho Alberto al principio, pues fue una inspiración de este grupo de trabajo inicial. Y aquí, bueno, pues los acompañantes hemos recorrido un tiempo ya importante y en este tiempo de recorrido, pues nos hemos ido dando cuenta de la importancia de la formación, acompañar espiritualmente, acompañar pastoralmente a las personas en general y a las personas LGTBIQ+ en particular, pues requiere de formación, requiere de procesos de discernimiento, requiere incluso que los acompañantes seamos acompañados. Y esto es una función que hace este grupo de una manera magistral, ¿no? Hay situaciones complicadas, hay realidades pues que a veces no sabemos ni por dónde empezar, y gracias a este grupo que también es referente como acompañantes para los que acompañamos, vamos intuyendo luces. En este proceso de acompañamiento he descubierto esa necesidad de inmiscuir a Dios en la cotidianidad. Elisa lo dice de una manera muy bonita y mística, ¿no? Tiene tres patas: el acompañamiento, el acompañado, el acompañante y el espíritu. Y estoy totalmente de acuerdo con ella, ¿no? Y justamente escuchando y acompañando estas vidas que a veces son incluso desafiantes, pues he descubierto la necesidad de la oración. Una oración profunda, sincera, de búsquedas. Y este proceso personal como acompañante también me ha ayudado a contribuir a amar más y a cuidar el humor, o sea, todo con amor y con humor. Es verdad que nos emocionamos, que a veces pues hay situaciones que te hacen sufrir empáticamente, pero hay muchas situaciones también donde la risa brota, ¿no? Y yo creo que eso es una caricia de Dios que Dios nos hace a través también del humor y del amor con el que nos vamos encontrando acompañando estas realidades. La formación y la oración. Y lo de la formación va a insistir que para mí ha sido fundamental porque hemos ido descubriendo que esta realidad pues, tiene unos códigos concretos y hay que saberse manejar en esos códigos, ¿no? Hay unos lenguajes, hay unas normas, hay unas instituciones, hay, por decirlo de alguna manera, unas subculturas o culturas diferentes que, bueno, si no las manejas, pues puede ser que te pierdas algo importante o que el acompañamiento no pueda ser, digamos, lo realmente fructífero que esperaban o que esperan de nosotros, ¿no? Por lo tanto, la formación, la oración, la formación y, sobre todo, tener algo de desafío en la fe, ¿no? Yo creo que el Papa nos llama una y otra vez a ser audaces y este campo de misión es un campo de misión, primero, profundamente desconocido, muy desconocido. Ahora está habiendo realidades eclesiales de acompañamiento en esta realidad que están, digamos, haciéndonos perder el miedo a aquellos que estamos empezando, ¿no? Y sobre todo, yo creo, o para mí ha supuesto, mejor dicho, un encontrarme con Dios en los márgenes, ¿no? Allí donde uno no esperaba nada o poco, resulta que allí Dios ya nos primereaba, como dice Francisco, ¿no? Cuando yo he llegado, ya Dios estaba allí esperando abrazarte en esta realidad en particular que te han pedido acompañar. Por otro lado, pues este caminar y acompañar lo extraño, lo otro, en el que nuestra institución católica tiene mucho que ver en estas categorías, pues también nos supone un desafío ad intra y ad extra, ¿eh? Somos mirados con cierto reojo, por un lado por el colectivo LGTBIQ, porque bueno, pues muchos de ellos han sido personas heridas por algunos miembros de la institución, y somos mirados de reojo también por parte del colectivo LGTBI, o sea, que también resulta que ser cristiano católico, pues se nos hace raro a algunos de ellos, ¿no? Entonces nos hemos encontrado viviendo esta ambivalencia, y es ahí donde Dios nos ha puesto misteriosamente, porque yo estaba pensando en qué momento yo de mi vida decidí hacer esto. Pues no he sido consciente de que haya un momento. O sea, me he visto envuelto amorosamente en una realidad que ahora sometida a discernimiento. Yo creo que esa es otra cuestión importante, ¿no? Discernir el cómo, el dónde y el para qué, ¿no?
pues veo que es un espacio donde Dios ahora nos está exigiendo a este grupo pequeño permanecer. A veces permanecer contra viento y marea, permanecer incluso en contra de las animadversidades, ¿no?, que van surgiendo, pero sobre todo para demostrar que Dios nos ha puesto ahí para que brotemos ahí, que demos nuestros mejores frutos allí donde nadie lo espera o muy poco lo esperan. Porque esta pastoral de acompañamiento en nuestra iglesia en este momento no es una pastoral de alfombra roja, no es una pastoral bien acogida. Aquí en España me refiero, ¿no? Hay otras realidades eclesiales que luego en el debate podremos compartir, ¿no? Y para finalizar, ¿qué ha supuesto para mí? Pues primero pensarme y repensarme, también mis propios prejuicios. Segundo, descubrir que yo no lo sé todo. Y tercero, cómo he ido aprendiendo acerca de Dios, escuchando atentamente, acompañando junto a, y abriendo mi corazón a lo diverso, aquello que se nos escapa de nuestros conceptos. Solamente me sale un gracias, Señor, por habernos dado este campo de misión, y ojalá el Señor siga suscitando vocaciones en este grupo de acompañantes o en otro grupo de acompañantes, porque hay infinidad de personas que requieren ser acompañadas, y que les demostremos que es posible conciliar su fe, su orientación sexual o identidad de género dentro de la Iglesia Católica, porque en esta Iglesia cabemos todas, todos y todes. Gracias. Gracias, Luis Mariano. Damos la palabra ahora a Alberto. Buenas tardes, de vuelta. Voy a empezar por lo que para mí ha significado este grupo. Fundamentalmente lo que ha significado es el ser elegido por otros, porque no ha sido fruto de mi elección, ni cómo se formó. Bueno, yo fui el promotor de que se formara inicialmente, pero luego el que yo propusiera a María Luisa Berzosa y que ella se ofreciera, todo eso fueron resultado de elecciones de otras personas. Yo no me he formado específicamente en el ámbito de la formación o el acompañamiento personal o espiritual de una manera más o menos reglada, no he hecho ningún máster. Es cierto que he hablado con mucha gente y al final me he encontrado acompañando a personas. Las personas fundamentales a las que yo he acompañado mientras he estado en este grupo no las he elegido yo, sino que son esas personas las que me han elegido a mí. Por eso me siento el privilegiado elegido. Recuerdo, por ejemplo, un sacerdote que solicitó acompañarse. Yo le intenté buscar un acompañante durante 1 año y medio, pero no lo conseguí porque era una persona que no era fácil y al final, vamos, yo nunca me consideré capaz para poder acompañar a una persona consagrada. Sin embargo, fue esa persona la que me eligió a mí y me dijo, mira, después de 1 año y medio encontré a una mujer que le acompañó, una religiosa, pero la trasladaron, se interrumpió el acompañamiento. Y este sacerdote hubo un momento en que me dijo, mira, tú al final eres el que has estado ahí siempre. Y lo que quiero es que seas tú quien me acompañe. Y le acompañamos también, Cristóbal aquí presente, entre los dos. Y bueno, pues fue un acompañamiento de una persona que, bueno, pues que tenía sus problemas y sus conflictos de su aceptación como persona homosexual y dentro de lo que sería el sacerdocio. También os diré que mi experiencia es que tras acompañarlo durante 2 años, pues esta persona decidió que se iba a ir de Madrid, se fue a Galicia y finalmente, bueno, por un proceso pues más relacionado con la depresión, aunque intentamos por todos los medios que, bueno, pues que viera un especialista, que hablara con sus propios responsables, pero finalmente este hombre se suicidó. Y realmente nos quedamos pues un poco conmocionados, pero también diría que para mí una de las mayores aportaciones que ha tenido este grupo ha sido el hecho de que gracias a que existía este grupo, el que nos pudimos acompañar, los que acompañábamos a esta persona, pudimos hablar, pudimos
no ir solos a un tanatorio. Es decir, el que es muy importante el tener una red de apoyo. Y para mí esto ha sido una de las cosas más importantes. Yo, por ejemplo, me he dedicado sobre todo en el grupo a la parte más administrativa. Y esa parte administrativa pues consiste en que cuando alguien se pone en contacto con el grupo, yo le atiendo, quedo con él, hacemos una videoconferencia, le pregunto, ¿no?, las cosas, lo que necesita, y finalmente en el protocolo del grupo lo que hacemos es que mando una crónica de la persona que ha solicitado el acompañamiento y luego se manda al grupo y el grupo, pues en función del perfil, de las necesidades que tenga, pues se ofrecen y finalmente yo mando una presentación de las personas que se han ofrecido a la persona que solicita el acompañamiento y esa persona decide quién quiere que le acompañe. Es un protocolo tan sencillo como ese. También el grupo, que es también una de las grandes aportaciones que comentaba, por ejemplo, Luisma, a propósito de la formación. El grupo ha organizado lo que es la dinámica interna del grupo, aparte, más allá de los acompañamientos, pues organizamos 4 o 5 sesiones al año, todas por videoconferencia, porque cada uno a veces estamos en un lugar distinto del mundo. Y lo que hacemos es, entramos en contacto con realidades, con personas, a veces compartimos el contenido de los acompañamientos, de tal forma que es un proceso formativo y sobre todo que creamos red. Hablamos pues con personas que han acompañado esta realidad en el ámbito institucional, en el ámbito formativo, educativo, dentro de las propias congregaciones. Entonces, realmente es una oportunidad para también formarse y sobre todo crear red y tener una red de apoyo, porque cuando surge alguna cosa, como me pasó a mí o le pasó a Cristóbal, tuvimos gente a la que poder acudir. Y eso para mí es una de las más importantes aportaciones de este grupo. Y luego el grupo como tal ha acompañado no solamente a personas, sino también institucionalmente. Por ejemplo, hemos organizado reuniones con los equipos de psicólogos de Confer para podernos adentrar en las necesidades, porque las instituciones hay veces que por sus características no tienen acceso a esto, a una libertad de movimientos que este grupo sí tiene acceso, a las personas concretas de este grupo tienen acceso. O, por ejemplo, tuvimos un encuentro institucional con Confer. Yo, por ejemplo, también me siento elegido, ¿no? Porque ahora acompaño a una persona que cuando la acogí me dijo, no quiero que me busques a nadie, quiero que seas tú. Y yo pues me sorprendí, pero bueno, yo seguí el protocolo y me ofrecí también en ese protocolo y él me eligió finalmente. Por ejemplo, también tuvimos contacto con la Diócesis de Madrid, el Dicasterio de Laicos, Familia y Vida. Y bueno, pues esta iniciativa querían montar un acompañamiento de familias con hijos o hijas homosexuales o transexuales. Y realmente pues consistió en poder acompañar a esta institución o a estas personas desde el conocimiento pues, que teníamos o la experiencia pues para montar este servicio que se acabó montando. Y bueno, pues es el poder acompañar pues a personas que quieren digamos, trabajar estas realidades de las familias y en este caso, pues el poder trabajar con ellas. Y luego también, pues quería dar una última pincelada sobre la situación de esto de la pastoral de la diversidad sexual en España. La verdad es que todavía no se han dado, o yo al menos pienso que no se han dado las condiciones de posibilidad para que la jerarquía de la Iglesia Católica pueda manifestar de forma oficial una postura de apoyo o una pastoral de la diversidad sexual y de género. Y también es cierto que hay muchos sacerdotes dentro de muchas parroquias, en muchas diócesis, que están haciendo un trabajo de forma no pública, a título personal, y que desempeñan una pastoral, en mi opinión, si ellos lo hacen con un gran acierto. Y luego, pues bueno, pues que
también ha habido congregaciones y grupos cristianos que en España se han manifestado, por ejemplo, CVX España, o por ejemplo el grupo de APSIS, o por ejemplo la Iglesia Evangélica Española. Todas estas instituciones, bueno, pues se han manifestado o se han pronunciado. La Iglesia Católica todavía no le ha llegado a esas condiciones de posibilidad y lo único que podemos hacer pues es el poder apostar por ello y el poderlo facilitar en la medida en la que sea posible. Y nada más, muchísimas gracias y cedo la palabra de vuelta a Cristóbal. Gracias, Alberto. Gracias a los tres por esta intervención inicial. Elisa, Luisma y Alberto. Permítanme tomarme la libertad, puesto que estoy moderando, de intervenir también yo. Sobre todo, para aquellos que no me conozcan, soy Cristóbal Rodríguez, sacerdote de la diócesis de Tenerife y miembro también del grupo de acompañantes desde su fundación, desde el inicio. Quisiera comenzar simplemente voy a hacer algún subrayado, sobre todo de los elementos históricos que antes hizo Alberto y de esta parte final en la que hacía referencia a la Iglesia institucional en España. Después de lo cual les voy a lanzar una pregunta común para los tres, en lo que inician a llegarnos también las aportaciones de aquellos que están con nosotros en este encuentro, en esta tarde, a través del chat escrito, como hemos recordado desde el inicio. Bien, a nivel de subrayados de datos históricos de la formación del grupo de acompañantes, porque no sé si quedó suficientemente claro en la exposición inicial, una de las ideas que Alberto quería transmitirnos era el efecto multiplicador que ha tenido el grupo de acompañantes. Es decir, dada la configuración diversa de este grupo está formado por laicos, religiosas, religiosos y sacerdotes desde el inicio, donde ha habido una relación de horizontalidad, de trabajo codo a codo, donde todos hemos sido hermanos y compañeros. Nadie ha sido más que nadie, hemos repartido trabajo de manera equitativa y nos hemos organizado de esta manera. Pero como todos estamos también en nuestras respectivas misiones eclesiales, el trabajo que realizábamos, o sea, la participación en el grupo de acompañantes nos llevaba desde el grupo de acompañantes a inmiscuirnos en otros trabajos de acompañamiento en nuestros ámbitos individuales y concretos. Por ejemplo, en mi caso concreto, con las religiosas oblatas en Santa Cruz de Tenerife, con este grupo que era inicialmente dirigido a mujeres en situación de prostitución y ahora para todo tipo de mujeres. Esto es lo que quería decir con esta idea inicial, porque empezó a hablar del acompañamiento y quizás nos hemos perdido un poco. Era esto lo que quería transmitir Alberto en referencia al grupo de acompañantes, si no me equivoco. Otra cosa interesante es que no se dijo al inicio, pero en este grupo ha existido una característica muy importante y es el diverso grado de implicación de sus componentes. Hemos estado siempre un grupo más o menos bastante implicado de 3, 4, 5 personas, pero después ha existido la posibilidad de que algunas personas, por sus muchos empeños también a nivel eclesial y a nivel vital, vengan y participen del grupo solamente en contadas ocasiones. Y también esto es importante porque permite la flexibilidad y el oxígeno necesario para aquellos que participan. Es cierto que eso también lo acentuó Alberto ahora cuando dio su testimonio, que muchos de los miembros del equipo de acompañantes al inicio no tenían una gran formación teórica a nivel de acompañamiento, pero sí que partíamos, y esto es importante subrayarlo, de una formación inicial individual de cada uno de los componentes muy rica y muy variada. Es más, yo creo que esto le ha dado un carácter holístico y complementario a la misión del grupo de acompañantes, y esto se debe poner en valor. Además, ha sido fundamental eso que se ha apuntado en algún lugar, ¿no? Como ámbito, el grupo de acompañantes también de supervisión de los acompañamientos que realizamos, el poder compartir la experiencia entre nosotros, que fue uno de los objetivos iniciales de la creación de este grupo de acompañantes. No solo acompañar, sino intercambiar experiencias entre los acompañantes. Y
Por último, en referencia a la Iglesia de España, sí es cierto que puede ser que las circunstancias no sean las más ideales que en otros contextos eclesiales geográficos, pero sí es cierto que no podemos obviar, hemos estado hablando, hemos hecho varias alusiones, no hemos explicado, o Alberto explicó un poquito, lo que entendemos por acompañamiento institucional, pero acompañamiento institucional entendemos también como objetivo de este grupo un diálogo abierto con las instituciones, bien sean de iglesia, bien sean congregaciones religiosas concretas que nos han pedido un servicio de reflexión en el ámbito de la pastoral de diversidad sexual y de género. En este sentido, yo creo que merece la pena reseñar los contactos individuales de algunos miembros del grupo de acompañantes con algunos obispos en España interesados en este tema. Y merece la pena reseñar el encuentro en febrero o marzo del 2023 con CONFE de España, la Confederación de Religiosos de España, porque es la primera vez que hemos tenido un contacto institucional con la Iglesia de España en la persona de las congregaciones religiosas que están interesadas en este trabajo de diversidad sexual y de pastoral de diversidad sexual y de género. Y como no, yo en honor a la verdad tengo que decir que mi diócesis de Tenerife es pionera porque el obispo de Tenerife se ha privado 5 años de un sacerdote para mandarlo a estudiar a Roma, precisamente especializarse en teología espiritual y en el acompañamiento a personas LGBT. Por tanto, son tímidos quizás los pasos que estamos dando, pero sí quiero ponerlos en valor porque creo que es de justicia. Dicho lo cual, os lanzo una pregunta a los 3 miembros, a los visitantes, o sea, yo ya me callo, de la mesa en esta tarde. En referencia al acompañamiento espiritual de personas LGBT, ¿creen ustedes, Elisa, Luisma, Alberto, que hay alguna característica propia que tengamos que tener en cuenta del acompañamiento específico a cristianos LGBT que lo hace distinto del acompañamiento espiritual a otro tipo de cristianos bautizados? No hace falta que sigan el orden, pueden intervenir cualquiera de los 3 y sí que nos vamos respetando un poco la palabra. Bueno, pues si me permitís, esta es una pregunta muy interesante, ¿no? Yo siempre recuerdo lo que la hermana María Luisa Berzosa en su proceso de magisterio como madre de las comunidades arcoíris nos ha dicho. Lo importante son las personas, es el sustantivo, todo lo demás es el adjetivo. Y eso es verdad, la persona por encima de todo. Pero hemos ido constatando en estos años de acompañamiento que efectivamente pues hay una serie de características que definen pues al colectivo LGTBIQ de otros. Es verdad que todas las personas tienen su herida, pero es verdad que estas heridas espirituales que el colectivo LGTBI manifiesta no la tienen otros, porque la Iglesia, que ha tenido que ser madre, que acoge y quiere a todos sus hijos e hijas por igual, pues a través de las personas que han sido, digamos, la voz institucional, pues no han sabido hacerlo o por miedo, por desconocimiento o por pura LGTBI-fobia. Y desde ahí, bueno, pues yo he de decir que sí, que efectivamente que hay unos perfiles muy concretos que requieren de formación muy concreta. Es un mundo de fronteras, las fronteras parece todo así como muy bonito, pero caminar y misionar en las fronteras no es nada fácil. Requiere de un manejo, primero, de conocimiento de la historia del propio movimiento. Segundo, del manejo de una serie de categorías antropológicas y sociológicas que nos sirven para aportar luz, incluso a algunas de las personas que ni siquiera saben nombrar aquello que les pasa. Por ejemplo, se me ocurre lo del estrés de las minorías, ¿no? Que no tienen otros perfiles. Y por último, pues yo creo que efectivamente el hecho de que este grupo tenga esa categoría, digamos, de ser hombres y mujeres de fe, cristianos, pues ayuda a reconciliar también con un rostro y un nombre a estas personas que han sido arrojadas fuera de la Iglesia. Entonces, creo que sí que hay unas características propias que tenemos que saber manejar y tener presente para poder hacer un trabajo, pues bien, ¿no? Ser competentes en este ministerio, como dice Elisa, pues que la Iglesia manda, ¿no? Es decir, estar para ayudar a las personas allí donde estén y como estén, como hacía Jesús, que era el totalmente inclusivo.
Gracias, Luisma. Elisa, Alberto. Liz, estás en mudo. No sé si estabas intentando Creo hablar. que lo ha contestado muy bien Luisma, ¿no? Yo también creo que lo importante es la persona y lo que acompañamos es una persona concreta. Y bueno, sí que hay características como que hay que tener en cuenta y yo creo que por eso el grupo y la formación de la que hablaba Luisma necesitamos cada vez más. Y yo creo que todo lo que ayude a que la persona se acepte, pueda, no sé, todo el tema de identidad me parece como muy, muy importante. Y en la medida de lo posible también esto de ayudar a la inclusión, ¿no? Como algo importante. Gracias, Elisa. Alberto. Yo por mi parte, respecto a características propias al acompañamiento de personas de diversidad sexual y de género, yo sí que querría resaltar, por ejemplo, el proceso de la salida del armario. La salida del armario es un elemento común de todas las personas con diversidad sexual y de género. Es decir, todas las personas se han ocultado en algún momento de su vida, especialmente al inicio, algunas personas durante muchos años y otras han escuchado pues, muchos comentarios negativos durante muchos años y se han quedado dentro de un armario. Entonces, el proceso de acompañar una persona que tiene heridas y heridas, como decía antes Luisma, ¿no? El poder superarlas y el poder trascenderlas y el poder salir de ese armario. Hay personas que a lo mejor no lo hacen, ¿no? O es algo que nunca se puede forzar, que cada persona encuentra su mejor momento para hacerlo y que lo único que un acompañante puede hacer es estar ahí para junto a esa persona, poder devolver eh, esa intuición, ese espejo de lo que está viviendo para que se pueda ver reflejada y ver también cómo va avanzando. Yo, por ejemplo, otro elemento que también veo muy característico de las personas LGTBI es lo que es el concepto de normalización. Es decir, yo creo que la mayor parte de las personas, por lo menos las que yo he acompañado en estas circunstancias, necesitan ver de forma normal muchos de sus conversaciones que no han hecho públicas, que no se atreven a formular, pero este proceso de normalización es una parte que para mí es clave del acompañamiento. Es decir, personas que de pronto empiezan a hablar con otras personas y empiezan a hablar sobre el tema que les inquieta y que les ocupa y cómo se sienten o se dejan de sentir. Cuando uno eso lo hace en un ámbito con otras personas, hay gente que lo hace en un chat, hay gente que lo hace yendo a una comunidad como Crismón. Hay muchas formas de hacerlo. Hay gente que encuentra amistades con las que puede hablarlo, pero ese proceso de normalizar para mí es un elemento fundamental que necesita ser acompañado y que las personas con diversidad sexual y de género necesitan verse normales. Vale, comienzan a llegar algunas preguntas al chat, una en concreto, ahora se las paso, pero antes de pasar a esta, tengo yo una segunda pregunta que les lanzo a los tres componentes de la mesa. Hemos hablado un poco de la formación del grupo de acompañantes, de la historia, de vuestros sentimientos y de vuestro testimonio como acompañantes. Hemos hablado de las características propias, pero ¿podríais compartir también con nosotros qué dificultades hemos encontrado en el camino, si las hemos encontrado? Y unidos a las dificultades, porque a veces quizás puede parecer un poco, no sé, pesimista, oscuro, hablar solo de dificultades. ¿Qué retos se nos plantean como grupo de acompañantes? Dificultades, retos. Bueno, pues yo una de las principales dificultades que me he encontrado he sido yo mismo. O sea, yo llegué de una manera
pues pasional, como aquel que, bueno, pues ese misionero de jovencito que quería ser, pues me he encontrado en tierra de misión y yo venía a comerme el mundo. Y entonces me he encontrado con una realidad que en muchos momentos me sobrepasaba, y una de las principales dificultades que me he encontrado ha sido tener que acompañar a personas que estaban en las antípodas de fe, políticas, de visión de vida, de experiencia espiritual a las mías, ¿no? Y a mí eso me ha generado mucha dificultad, y a mí eso me ha supuesto también ser acompañado para poder acompañar dignamente a esta persona que ha llamado a nuestra puerta, ¿no? El reto ha sido poder superar mis propios prejuicios, siendo humilde, poniendo en discernimiento y acompañamiento mi propio proceso como acompañante, y encontrando categorías, modos, nuevas estrategias comunicativas para poder garantizar, digamos, un acompañamiento digno a esta persona, ¿no? Siendo muy consciente que, bueno, si hubiera llegado el momento por una serie de circunstancias o propias o ajenas, de no poder continuar en ese acompañamiento, interrumpirlo e invitar a que sea otra persona la que se hiciera cargo. En ese momento eso no se ha dado, pero eso sí que ha sido mi principal reto, nuevas estrategias y herramientas de acompañamiento, y mi principal dificultad, ¿no? Encontrarme con gente con la que no tengo nada que ver. Gracias, Luisma. Alberto o Elisa, ¿queréis aportar algo aquí? Para mí también ha sido, bueno, pues todo este tema, lo decía al principio, ¿no? De trabajo interior, de nombrar mis prejuicios, bueno, pues el tema también de la congruencia, ¿no? Y desde ahí pues he necesitado también yo ser acompañada, ¿no? Y bueno, todavía pues a mí me parece que es como muy importante, ¿no? Lo que decía antes de ayudarnos, porque no es fácil, ¿no? Pero sobre todo las dificultades mayores es esto, ¿no? El venir también de un mundo donde tampoco se habla demasiado, donde el tema de la culpa, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajar todo eso primero personalmente y desde ahí poder escuchar, poder acompañar a los demás, ¿no? Gracias. Alberto. Yo en mi caso, por un lado he tenido más suerte porque no he elegido yo a las personas, sino que ellas me han elegido a mí. Entonces, en general, había un interés grande y fuerte porque fuera yo quien estuviera a su lado. Y eso he de reconocer que ha facilitado enormemente el proceso de acompañamiento, y por otro lado se ha quitado muchas dificultades. Para mí el mayor reto cuando acompañé a este sacerdote que se acabó suicidando fue esa impotencia de que ves que alguien se va yendo al hoyo y que no puedes hacer mucho, por casi no decir nada. O sea, que puedes decir e insistir: por favor, vete a ver un psiquiatra, vete a ver un psicólogo, habla con las personas, pero realmente no puedes hacer mucho más. Entonces, para mí el gran reto en esta situación concreta fue la impotencia, y que eres testigo, ¿no?, de una situación que, bueno, pues que a mí me sobrepasó por completo, y que para mí el gran reto del grupo de acompañantes también, como grupo, es el podernos acompañar entre nosotros. Y el poder, o sea, el participar en el grupo al final te hace conocer a un conjunto de personas, y cuando un día te surge una situación como la que me surgió a mí, el poder tener no una ni dos, sino varias personas con las que poder hablar sobre esto. Entonces, para mí el gran reto es el poderse formar, y sobre todo el que se creen lazos de confianza y lazos de unión de los que uno puede tirar. O sea, para mí eso es un reto inmenso, y la gran dificultad, bueno, aparte del tiempo, ¿no?, que tenemos, que no es mucho, pero para mí la gran dificultad es cuando ves que alguien no puede avanzar por sus dificultades y por las dificultades mías, ¿no?, también que yo experimento,
de que llego hasta donde llego y que hay muchas cosas que no llego. Entonces, pues el ser consciente, incluso dentro de la propia aceptación mía, ¿no? De cuando personas comparten determinadas experiencias en las que te tienes que morder la lengua para empezar y trabajar interiormente, como han comentado antes Elisa y Luisma. Pero el gran reto es sí, el poderse, o sea, a veces es la impotencia y el sentirse a veces sobrepasado. Bien, sin haberlo querido, porque estas preguntas son algo que nuestros amigos participantes en la mesa redonda están recibiendo ahora, sí que si ustedes se dan cuenta, han coincidido casi los tres en un elemento que además también a nuestro grupo Padis Canarias, en las ocasiones que hemos contado con ella, María Luisa Versosa nos ha recalcado la necesidad de estar acompañados para acompañar. De hecho, Elisa y Luisma ponían en valor cómo para superar las dificultades iniciales, sobre todo a nivel de prejuicio, de transformación interior, para ellos ha sido fundamental el estar acompañado. Alberto ponía el acento en el acompañamiento entre los acompañantes. Pero sí que es interesante porque creo que de ahí brota una primera característica de los miembros de este grupo de acompañantes, es que no solo se acompaña desde una postura teórica de los beneficios del acompañamiento, sino que cada uno de los miembros del equipo de acompañantes cree en esos beneficios porque los vive, los experimenta en su propia vida a nivel personal. Y desde ahí surge también el convencimiento de ofrecer esto como camino para otros, para que otros se puedan beneficiar de ello. Bien, damos entradas a las preguntas que nos van llegando y seguimos invitando a los que están en la llamada a hacer sus aportaciones. La primera que nos llega es de Pedro Bolaño y nos dice, de las 3 líneas de acción de Padis Canarias, es decir, 1, formación, 2, sensibilización y 3, acompañamiento pastoral, la única acción que no hemos podido llevar a cabo es la del acompañamiento y no tenemos muy claro por qué es. Ahora, continúa diciéndonos, siento que se complica aún más porque se presenta en nuestra diócesis un grupo de acompañamiento, Courage Internacional. Y nos pregunta Pedro en concreto, ¿qué pasos son necesarios dar para darnos visibilidad, para que se nos conozca y la gente se acerque? Contesta de los 3 quien quiera. Pues yo tomo la palabra, te diría cómo se hizo el proceso en Crismón, ¿no? El proceso simplemente sin mayor interés, o sea, sin mayor deseo o sin mayor ánimo, se puso una página dentro de la página de Crismón, se explicó lo que entendíamos por acompañar, que no es dirigir, sino es simplemente ponerse al lado de. Pusimos la charla de formación de María Luisa Verzosa con la que se inició el germen de este grupo y luego pues se han ido, o sea, tampoco es que tengamos muchísimas personas, pero por ejemplo en este último año prácticamente una persona por mes sí que se ha puesto en contacto con nosotros, a veces más, a veces son acompañamientos más puntuales. Hay mucho tipo. La última vez pues fue una pareja que quería bendecirse y finalmente pues de momento están pendientes de elegir, ¿no?, a quién quieren que les acompañe. Luego también te diría, yo por ejemplo, lo que me resultaría más sencillo es el formar parte de otro grupo que acompaña y entrar en esa dinámica, precisamente porque iniciar un grupo de acompañantes, lo primero que uno necesita es estar acompañado por otros que están haciendo lo mismo. Yo sugeriría, por ejemplo, no tiene que ser por el de Crismón, ¿no?, pero hay otros grupos de acompañantes, a lo mejor no es especializados en la diversidad sexual y de género, pero yo a lo mejor intentaría formar parte de estos grupos o de alguno de estos grupos y ir caminando juntos hasta que haya un momento en el que uno, pues primero, discierne si uno vale para esto. Es decir, porque yo realmente lo he descubierto porque me han ido eligiendo, pero uno también tiene que hacer su propio camino
y sobre todo cuando uno ve los frutos que de verdad que en el grupo de acompañantes han sido frutos del espíritu, porque desde luego si fuera por lo que yo al menos he hecho, nunca me pude imaginar que pudiera haber o que se pudieran dar tantos frutos a nivel de grupo e incluso a nivel personal. Pero yo te diría simplemente esos dos elementos. El publicitarlo sin tampoco muchos ánimos y sobre todo yo creo que esto funciona más quizá por el boca a boca. Por ejemplo, yo he publicado hace unos meses un artículo sobre este grupo de acompañantes que me invitaron. Yo tampoco lo he buscado, pero eso ciertamente da difusión también. Bueno, pues eso puede ser una forma, pero eso es cuando ya tienes una historia, un recorrido. Entonces yo me iniciaría apoyándome en otras personas que acompañen y desde ahí formaría un grupo y luego a lo mejor lo separaría o que hiciera su propio camino. En nuestro caso fue un taller y una charla, o sea, con eso es con lo que empezamos. También es cierto que la gente que se unió, pues éramos muy variopintos, pero era un grupo excepcional de personas. Totalmente de Luis, acuerdo Marisa. con Alberto. A mí se me ocurre, por ejemplo, por ir aterrizando, primero hay un deseo, y yo creo que eso es importante, y ese deseo hay que acogerlo, ¿no? San Ignacio nos dice hacer caso de estas mociones una vez discernidas, y yo creo que Pedro ha expresado y tiene un trabajo previo, y falta, digamos, esta última fase de este proceso bonito que ha iniciado Padis Canarias. Yo, siguiendo un poco la dinámica de Crismón y luego teniendo en cuenta la propia peculiaridad de las personas que formen este futuro grupo de acompañantes en Canarias, a mí se me ocurre, yo qué sé, yo he seguido con mucho interés todo el trabajo que han hecho las hermanas Oblatas, ¿no? Yo creo que en todo esto pues son una luz muy importante. Y hablo de las hermanas Oblatas como puedo hablar de las hijas de Jesús o de las misioneras del Santísimo Sacramento. Pero esto quiere decir que las religiosas han aportado una luz peculiar a todo este proceso. Y quizá ellas no son conscientes. Tenemos aquí a Elisa y yo creo que ella no es consciente, ¿no? Pero Elisa en sus intervenciones, en su proceso vital, haciendo malabares con el tiempo que le queda después de su trabajo de responsabilidad en la congregación y su trabajo eclesial, le confiere una mística a este proceso de acompañamiento. Y a mí eso me parece clave, ¿eh? Y eso lo aportan las religiosas, desde mi experiencia. En Canarias tenéis la suerte de que están estas hermanas que están aportando mucha luz y yo estoy convencido que es la misma luz de Dios. Entonces, poder crear redes colaborativas, se me ocurra con ellas en principio, y haciendo una convocatoria general previa a un discernimiento y una oración, o sea, que no se nos olvide que es Dios el que escribe y somos nosotros lápices en sus manos. O sea, que aquí el que se ocupa de la vida de las personas es el propio Dios que nos está usando como medio pues para acariciar a una parte del mundo herido, ¿no? Y yo exploraría por ahí, ¿no? De una manera muy sencilla, redes colaborativas, 1 o 2, se me ocurren las hermanas Oblatas, hacerlo extensivo a otras personas que quieran y iniciar un proceso personal como grupo formativo se me ocurre en esta realidad LGTBIQ+, no cerrada a ella. Pero es verdad que, bueno, esto tiene una historia apasionante, muy desconocida y que posiblemente se suscite esa vocación misionera que Dios nos ha regalado a cada uno por el hecho de ser cristianos y cristianas. Muchas gracias. Elisa. Se me ocurría solo decir ahora a nivel de un poco de iglesia se está viendo la necesidad muy grande de escucha, del ministerio de la escucha, ¿no? Entonces, a lo mejor también en ver en qué espacios o de parroquia se pueden ir creando para la escucha. Y aunque no sea específico para el colectivo, ¿no? LGTBI, pero eso, abrirnos al acompañamiento y a la escucha en distintos lugares, ¿no? Que podría ser. Y bueno, pues las luces que ha dado Luisma y Alberto, pues me parecen muy importantes, ¿no? Pero bueno, ver en qué lugar podemos hacer un servicio de escucha. Yo añadiría algo importante.
que es que en el momento que uno decida dar un paso y acompañar esta realidad fronteriza, automáticamente van a ser señalados, ¿eh? Entonces, yo creo que esto requiere también de una parte aparte de formación, por supuesto, pero de oración y de una cohesión como grupo. Es decir, bueno, pues no todos los hermanos católicos y católicas admiten serenamente esta realidad dentro de la Iglesia. Son realmente vehementes y muy combativos, ¿no? Y entonces eso hay que vivirlo como una confirmación de la necesidad de este trabajo misionero en las fronteras, ¿no? Esta misión arcoíris, que me gusta llamarla. Y desde ahí articular herramientas y estrategias comunicativas, porque son hermanos y hermanas, fijaros lo que os voy a decir, que necesitan ayuda. Y no somos las personas LGTBIQ, que también, sino aquellos hermanos y hermanas que por su LGTBI-fobia pues sufren mucho y generan mucho sufrimiento a los que se crucen con ellos. Por lo tanto, eso debe ser confirmación urgente de prepararse para esta misión. Y yo añado, desde mi libertad, conociendo la dinámica de grupo de acompañantes y conociendo un poco desde el inicio también la dinámica de PADI, que más o menos son coetáneos en el tiempo de nacimiento, se llevan un año, me parece, las dos criaturas. Y uniendo a lo que ha dicho Elisa, la importancia de la escucha. En el ámbito donde yo llevo trabajando los últimos 5 años, que es el ámbito italiano, son muy famosos fuera del ámbito de la pastoral de diversidad sexual, en el ámbito de la pastoral, los centros de escucha, que en España prácticamente no existen a nivel eclesial, y en la diócesis de Canarias creo que prácticamente pocas experiencias, por no decir ninguna. A lo mejor no es descabellado ofrecer un servicio de escucha orientado a personas LGBT, que sabemos que hay una población determinada en nuestras islas. Y empezar por pequeños pasos en ese sentido, ¿no? Bueno, me callo y voy a la segunda pregunta. La segunda pregunta llega de Luis Carlos González y dice: las personas que se acercan a ser, entiendo que habla de las personas que se acercan a ser acompañadas con cierta aprensión, que la iglesia los rechaza y donde también ser cristiano socialmente les produce un rechazo, se sienten rechazados socialmente por el hecho de ser cristiano. La pregunta es, ¿qué aportación da en estos casos el acompañamiento espiritual, según ustedes? Luisma, Alberto y Elisa. Bueno, yo a Luis Carlos le diría lo siguiente, porque es verdad que ha hecho una pregunta en algo que ha salido en esta exposición sencilla, ¿no? Al final, nuestra realidad es sojuzgada tanto dentro como fuera. Y desde ahí, bueno, ¿qué requiere el acompañante para generar un espacio de encuentro sereno donde poder sanar, digamos, estas heridas abiertas y que la gente no quede, digamos, atrapada en la herida, ¿no? Estoy parafraseando al teólogo James Martin, que este es el padre de las comunidades arcoíris. Pues efectivamente, primero poner un rostro y un nombre y descubrir que somos iglesia, también nosotros y nosotras. Es decir, al final nosotros esto lo ofrecemos como un servicio de la iglesia. Esto no es una ONG, no es... Es un servicio, es un ministerio, como decía la hermana Elisa, ¿no? Es un ministerio que se pone al servicio. Y desde ahí ir descubriendo, generando estos espacios amables, que es posible superar esa herida. ¿Cómo? Bueno, pues cada persona lleva su proceso, ¿no? A veces pues, con una escucha atenta, un silencio oportuno, una palabra precisa, una lectura adecuada en ese momento en el que uno se encuentra y ir generando espacios de confianza. Es todo un proceso, ¿eh? Pero efectivamente al final, bueno, pues cuando hay voluntad, cuando uno inmiscuye a Dios en la cotidianidad, eso no se nos puede ni se nos debe olvidar, esto es una cuestión de Dios, pues Dios va haciendo indudablemente que ese corazón sea permeable pues a las caricias y al amor, que es al fin y al cabo lo que todas las personas necesitamos. Gracias, Alberto, Elisa. ¿Queréis responder a Luis Carlos? Yo, para mí, lo que te diría, Luis Carlos, es que lo que aporta el acompañamiento, tanto personal como espiritual, a una persona que se siente herida con la iglesia en particular, lo he dicho antes, pero es un espacio de normalización. Las personas que tienen esas heridas
normalmente no han tenido, desde mi experiencia al menos, mucha oportunidad para tener un espacio de completa libertad, de completa aceptación, de no juicio, para hablar, para protestar o para mostrar la fragilidad y los efectos que ha tenido, ¿no? Desde personas que han podido ser abusadas o personas que han podido, desde cualquier instancia, el tener un espacio donde uno hable, o sea, a nivel psicológico, el poder hablar sobre ello, el poderlo formular, el poder expresar rabia o el poder expresar tristeza o el poder expresar llanto. Todo eso en un espacio seguro en la que la persona se siente aceptada, no juzgada, y estoy valorada y querida en donde está y cómo está, creo que es una gran aportación que hace el que alguien se ponga a tu lado y haga camino contigo. Sí, yo también diría lo mismo, es este verbalizar, ¿no? El acompañamiento ayuda a poner palabra, ¿no? Y si se hace en un ambiente seguro, en un ambiente, pues ya eso es un paso muy, muy grande, ¿no? Para ir sanando. Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Que sea un espacio de verbalizar, de poner nombre, de sacar. Es muy, muy, muy importante. Y al final también el acompañamiento el ejercicio de acompañamiento mete a la persona dentro del ámbito de su propia interioridad y ámbito de libertad personal, y le ayuda a ser capaz en un proceso de crecimiento y maduración en la vida interior, a distinguir entre lo que pueden ser, en el caso de un conflicto con la institución eclesial, su conflicto con esta persona X o Y, de lo que es su relación con Dios. Y esto genera una libertad que a la persona la nutre, ¿no? Y la hace crecer. Yo creo que esta es una de las aportaciones también del acompañamiento en el caso de una persona rechazada o marginada o que trae sus heridas, ¿no? No sé si tenemos por parte de los miembros de la mesa, puesto que por parte del chat no tenemos más, de momento, ninguna aportación más. No sé si alguno de los 3 miembros de la mesa les gustaría resaltar, decir una palabra de algún elemento que quizás se nos haya escapado. Perdón un momento. Me están hablando desde la realización. Llega otra pregunta. También de Pedro Bolaño, respecto a lo que es el acompañamiento, creo que hay muchas versiones no siempre adecuadas. ¿Pueden definir en qué consiste? Alberto, Luisma, Elisa. Yo le doy la palabra a Elisa directamente. Algunos rasgos nos piden. Yo sí, me empiezo yo. Perdón, Pedro, no me lo habías preguntado a mí, sino a los miembros de la mesa. Pero como yo dije, también les echaría una mano. Una cosa que no hemos dicho, es que una característica que ha estado presente en este grupo casi del inicio, quizás por la configuración inicial a través de María Luisa Versosa, es que gran parte de los que hemos formado parte de este grupo de acompañantes bebemos de la espiritualidad ignaciana. Y para la espiritualidad ignaciana, el acompañamiento espiritual tiene unas características concretas. Para la espiritualidad ignaciana, el acompañante no es alguien que impone procesos ni etapas del camino, es un compañero que hace camino y testimonia el camino que está realizando la persona en su proceso de transformación. Para la espiritualidad ignaciana es muy importante contar con la iniciativa y la libertad de la persona acompañada, que se encuentran con la iniciativa y la libertad de Dios, donde el acompañante no solo no influye, sino que su misión principal es poner, como diría San Ignacio, en los ejercicios en contacto creador y criatura. Por tanto, podríamos decir que estamos hablando de un acompañamiento como un servicio al crecimiento del proceso de fe de la persona acompañada, desde la horizontalidad, característica, rasgo,
poniendo en contacto Dios con su mundo interior, para que sea la persona la que desde ese contacto pueda realizar su propia transformación. ¿Los demás qué opinan? Que es verdad lo que dices, ¿no? Y es como ponerte al lado de una persona, ¿no? En un tramo de su vida. Y como decía antes, como poder ayudarle a hacerle como de espejo, ¿no? Yo creo que acompañar es una actitud que va con nosotros en la vida, ¿no? Y también es como creer en la capacidad de la persona para encontrar lo bueno. Es decir, que en el acompañamiento tú no le das soluciones, no le vas, eres la persona la que tiene que encontrar sus propias respuestas, sus propias, ¿no? Entonces es como ayudar a que esto se pueda dar, ¿no? Y bueno, se necesitan, como decíamos, esas actitudes de aceptación, de acogida, de escucha, para que se pueda ir dando ese clima de confianza. Pero sí que podríamos decir lo que no es, ¿no? No es ponerme como juez, no es partir de prejuicios, sino todo lo contrario, ¿no? El acompañamiento es esto, es ponerte al lado de la persona. Alberto, Luisma. Es una pregunta muy interesante y tiene mucha chicha, porque, bueno, en la propia pregunta anterior decía que en la diócesis se comenzaba una nueva experiencia de acompañamiento, courage, y efectivamente, bajo capa de bien, dice San Ignacio, pues se nos cuela el mal. Eso nos tiene que hacer ser cautos para no entrar en confrontación, pero sí valientes desde la espiritualidad ignaciana que nos demuestra y nos invita a poner delante de Dios toda experiencia humana, ¿no? Esa es la gran invitación de Ignacio de Loyola, ¿no? Poner delante de Dios todo lo humano, y todo lo humano es susceptible de ser acompañado, con esas características que la espiritualidad ignaciana, y muy bien ha definido Cristóbal, nos ha transmitido y nos ha enseñado, ¿no? Desde ahí, pues la seguridad de no estar solo tampoco acompañando. Yo creo que a mí, bueno, yo sigo y permanezco aquí porque me siento a la vez acompañado, primero por Dios, que es el que suscita esta vocación. Segundo, por estos hermanos y hermanas del grupo de acompañantes que cuidan esa vocación y que yo la acepto, ¿no? Con los riesgos y con las emociones que esto suscita. Pero sí que es verdad que esto requiere, pues primero conocer a nivel global qué experiencias hay de acompañamiento en esta línea que Cristóbal ha expresado muy bien, qué experiencias eclesiales a nivel de diócesis hay en el mundo, porque a veces la soledad y el aislamiento nos hace creer que no hay nadie más en el mundo que está haciendo todo esto y esto genera miedo y soledad, y sin embargo, bueno, pues es sorprendente porque he comentado que esta realidad pues es muy desconocida. Ponerse en contacto en las redes colaborativas, en este acompañamiento, formar parte como organizaciones eclesiales, por ejemplo, de la Red Católica de Arcoíris, que es una red global de católicos arcoíris que, bueno, suscitan estos espacios de acompañamiento y de trabajo dentro de la Iglesia. El Fórum Europeo, o sea, hay experiencias eclesiales interesantísimas y desconocidas. Y desde ahí, bueno, pues dotarnos primero de la palabra oportuna y del silencio concreto, ¿no? Que escuchar, sobre todo el escuchar, no dejarnos llevar por el ruido, ponerlo todo perdido de palabras y no decir nada, que nuestro acompañamiento sea un acompañamiento discernido, acompañado y delante de Dios, y bueno, dejarnos tocar el corazón por Él, ¿no? Se trata de buscar y hallar a Dios en todas las cosas, en todas las personas y todas las personas en Dios. Alberto, ¿quieres añadir algo? Realmente no hay mucho que añadir. Yo lo que más que añadir voy a destacar es encontrar una persona que se pone a tu lado. Yo, por ejemplo, cuando acompaño a la persona que acompaño ahora, hay veces que estoy varios minutos en silencio, al inicio sobre todo, porque a lo mejor tampoco hay tanto que decir, ¿no? Pero el poder compartir esos momentos de silencio
es estar con la otra persona, en el más puro sentido de la presencia, pero una presencia activa en la que incluso a través de una videoconferencia sabes que hay alguien en el otro extremo que está presente y que está escuchando y que está compartiendo. Y luego hay una actitud transversal que me parece interesante, y con esto me callo y le doy de nuevo la palabra a nuestros invitados, que tiene que ver, y vuelvo a recalcar, esta espiritualidad esta espiritualidad concreta que ha recorrido nuestro grupo de acompañantes, porque es importante acentuar que en nuestro grupo la espiritualidad ignaciana ha tenido lugar y un papel fundamental. ¿Por qué? Porque para la espiritualidad ignaciana no hay lugares sacros y lugares profanos. Todo lugar es lugar de la presencia de Dios. Como bien decía Luisma, toda realidad humana, preséntese como se presente, es digna de ser acompañada porque Dios está allí, porque ya ha sido alcanzada por la fuerza de la salvación de Cristo. Por tanto, esta antropología, teología subyacente a esta espiritualidad concreta, yo creo que es lo que nos diferencia y nos da un carácter distinto a otros grupos de acompañantes y a otros procesos. Y dicho lo cual, nos van quedando 6 minutos, no nos llegan más aportaciones desde el chat. Sí les pediría a los 3 invitados de esta noche que lo que antes les decía, en esta intervención final prácticamente tenéis 1,5 minutos por cada uno. ¿Algún elemento que penséis que no se ha subrayado del todo, o que queréis remarcar de alguna manera especial, o que queréis de alguna manera dejar claro como conclusión del encuentro de hoy? Una intervención final. Si les parece, lo podemos hacer en el mismo orden inicial. Elisa, Luisma, Alberto. Elisa. Yo me quedo con algo que ha dicho Luisma de permanecer en la frontera. Deseo permanecer en esta frontera, seguir con la ayuda de Dios, pues descubriendo esta misión, arcoíris, esta misión que muchas veces es desconocida. Y nada, seguir aprendiendo y invitar a otros a que también sigáis aprendiendo, ¿no? Porque yo creo que aquí hay un grito que necesitamos escuchar, que hay muchas personas que necesitan este acompañamiento. Gracias. Acompañar se aprende acompañando y acompañándose. Yo creo que esa es la dinámica. Y a veces, para acompañar, pues uno necesita también referentes. Quiero aprovechar pues una experiencia muy bonita en la que llevamos 2 años y medio, caminando un grupito a propuesta de la CVX, que se va a materializar en una guía para el acompañamiento a padres y madres con hijos LGTBI católicos, con nuestra peculiaridad dentro de la espiritualidad ignaciana. Es decir, pues todo este hacer de estos años ya está tomando cuerpo de maneras interesantes como herramientas que sirvan a otros y a otras para poder acompañar de una manera efectiva y eficiente. Pues eso, acompañarse se aprende acompañando y acompañándose, ¿no? Y que Dios nos adelanta en el encuentro, que cuando uno llega a estos espacios donde uno se espera yo no sé qué, pues resulta que Dios ya te está esperando a ti, acompañante, pues para recordarte que la construcción del reino se hace todos los días, para recordarnos que el sufrimiento tiene nombres y apellidos y rostro, y para recordarnos que somos o podemos ser bálsamo que cure esas heridas, ¿no? Como es las miróforas en la noche de Pascua, ¿verdad? Que visitaron el no lugar con los perfumes para ungir el bendito cuerpo del Señor, ¿no? Y bueno, pues ser como esas miróforas, esas mujeres que van al sepulcro con los ungüentos y los perfumes para perfumar todas esas realidades que son necesarias perfumar,
para recordar que a través de esa fragancia Dios está a nuestro lado permanentemente y sobre todo algo que me estremece, que en esta misión arcoíris Dios cuenta con lo que estamos aquí y yo sé que con algunos de los que están asistiendo a esta conferencia y posiblemente todavía no lo saben. En mi oración ya les encomiendo. Hoy no sé ni el rostro ni el nombre, pero más adelante dirá, Luisma, yo era de esas personas que os escuché y sometí a discernimiento y oración mi vocación misionera y aquí estoy. Pues eso diría, gracias de corazón. Gracias, Alberto. Yo simplemente invitaría, ¿no? Haría una invitación. Recuerdo que estuvimos coordinando el curso pasado el poder aumentar, ¿no? Engrandecer el grupo de acompañantes, porque es una realidad que, bueno, pues que hay un grupo de personas ahora mismo, pero que también ha habido gente que lo ha tenido que dejar. Y, bueno, pues que aquellas personas que se sientan llamadas, ¿no? Pues que puedan formar parte, o por lo menos intentarlo o probarlo. Y que creo que cuando uno, como también el grupo de acompañantes tiene unos niveles de implicación muy variados, pues yo haría ese llamamiento a las dos cosas, a acompañarse y a formar parte de él cuando uno tiene una intuición de una llamada a poder estar con otras personas y poder escuchar sin juicios y sin o sea, descansándose delante de la otra persona. Si vosotros ponéis en una página web acompañantes y ponéis nombre Crismón, os saldrá la página de Crismón y allí pues, podéis encontrar un correo. Es muy fácil, que es acompañantes, porque no existe la ñ, @crismon.org. Pues agradecer en nombre del equipo de Padis Canarias la presencia con nosotros en esta tarde de Elisa, de Luis Mariano y de Alberto, miembros del equipo de acompañantes de Crismón. Ha sido un placer para todos nosotros el compartir con ustedes en esta tarde. Muchísimas gracias.